El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya. Vivo está, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Para siempre estamos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a la barca y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen por el alimento perecedero, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Y volvieron a preguntarles: «¿Qué signo haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: les dio de comer el pan bajado del cielo». Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús le respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed». Palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar asiento. Queridos hermanos, la Iglesia nos regala en estos domingos la oportunidad de meditar el capítulo 6 de San Juan, que es el capítulo más largo de los 4 evangelios. Muy interesante, muy importante, porque en este capítulo se nos da una catequesis maravillosa para entender el significado de la Eucaristía, la misa. La Santa Eucaristía es un milagro que ocurre en cada domingo y cada día que se celebra la misa, por supuesto, que realmente podemos valorar si lo conocemos mejor a través de la Sagrada Escritura. Por eso son varios domingos en que se está hablando de este tema. En el domingo anterior meditábamos cómo Jesús multiplicaba los 5 panes y los 2 peces con esa multitud hambrienta que estaba lejos del poblado y que había recibido la enseñanza de Jesús, sus milagros, todo el aporte espiritual que da el Señor, pero que también se preocupa de lo material. Entonces fue muy lindo ver cómo la gente quedó tan satisfecha, tan contenta por haber confiado en Jesús, y en estar con Él está nuestra alegría, nuestra paz, y nada nos faltará, como dice el Salmo 23. Sin embargo,
a veces cuando recibimos favores de Dios o milagros inclusive, nos podemos quedar con esos milagros y olvidarnos de Dios. Entonces hay un dicho muy interesante, dice, busquemos al Señor de los milagros, no los milagros del Señor. Busquemos al Dios de los favores que recibimos. No nos quedemos solo con las bendiciones que recibimos, olvidándonos de Dios. ¿Cuál es el sentido que le damos a nuestra fe? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué intención tenemos, por ejemplo, cuando venimos a la misa hoy? Esa es la gran pregunta que nos hace la palabra de Dios. Y efectivamente, la gente que recibió este gran milagro de la multiplicación de los panes, no solo quería coronar a Jesús como rey, sino que lo siguieron buscando. Y Jesús se fue escondido a la otra región del lago, volvió a Cafarnaúm con sus discípulos y la gente de nuevo lo estaba esperando. Entonces Jesús les dijo la verdad: ustedes me buscan no por lo que significa el milagro de los panes, sino que porque quieren más comida. Están buscando la parte material, pero busquen también toda esa dimensión celestial, espiritual, de vida eterna que yo les puedo dar, que es mucho más importante que lo material, porque los insta Jesús a trabajar no por el pan que se acaba, por ese pan que a pesar de que lo comemos nos morimos igual, sino por el pan que da vida eterna. Y Jesús de a poco quiere introducir a sus discípulos y a todos nosotros en este milagro profundo de la fe, que Jesús mismo es el pan de vida eterna. Jesús nos quiere dar no solo cosas materiales, bienes de salud, de trabajo, de familia, etcétera, que son cosas buenas, pero Él nos quiere dar algo mucho más importante, que es el don de la fe, la vida eterna, vivir con el Espíritu Santo, estar siempre en presencia de Dios, de tal modo que ya en este mundo podamos disfrutar la recompensa celestial, es decir, vivir en Dios, con Dios y para Dios. Por eso que Jesús hace el milagro, para que crean y creamos en Él. Entonces, los discípulos que siguen a Jesús, estos miles de discípulos, le dicen a Cristo: bueno, pero ¿qué milagro haces tú para que te sigamos? ¿Qué nos vas a dar a cambio de ser tus discípulos? Porque Moisés por lo menos les daba el maná. La gente no pasaba hambre en el desierto. El maná era un pancito que caía todas las mañanas en forma milagrosa, y en la tardecita venían unas bandadas de codornices que ellos las atrapaban y comían carne. Entonces, a pesar de estar en el desierto, la gente seguía a Moisés, seguían el camino de Dios en el fondo, pero porque recibían estos milagros. Y Jesús les dice: no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, el maná, fue mi Padre. Entonces ahora yo les insto a que ustedes me acojan a mí, porque yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Y qué tenemos que hacer para recibir el pan vivo?, pregunta la gente. Bueno, la obra de ustedes es que crean en aquel que el Padre ha enviado, es decir, que crean en Jesús. Creer en Jesús, entonces, es el trabajo que tenemos que hacer. Esa es la meta que Jesús hoy día nos pide alcanzar. Proponernos trabajar por el pan de vida eterna. Ese es el gran trabajo. ¿Y cómo se trabaja para el pan de vida eterna? Bueno, ya venir a la misa es muy importante, porque si uno no viene a la misa no puede recibir el pan de vida eterna. Cuando fue la pandemia estaban de moda las misas online o por televisión, porque no estaba permitido venir a la iglesia y no se podía salir de la casa, había confinamiento. Pero lamentablemente, hermanos, no es lo mismo, ¿no?, una comunión espiritual que una comunión real.
es recibir el cuerpo de Cristo, comer el pan de vida eterna. Coman, dice Jesús, no solamente vean cómo el sacerdote come, sino coman y beban mi cuerpo y mi sangre. El que lo haga tendrá vida eterna. Pero para eso también debemos prepararnos, debemos estar en buenas condiciones de fe, buscar a Jesús, no por el interés que tenemos nosotros, el interés material o el interés humano, sino por el interés de Dios. Y el interés de Dios es que nosotros nos transformemos en verdaderos hijos de Dios, que seamos cada vez más santos, más perfectos, más llenos del Espíritu Santo. Entonces, hacer la voluntad de Dios, ese es el trabajo que debemos realizar. Aquí tenemos la visita de Nuestra Señora de la Paz, que es la imagen de la Virgen de Medjugorje, que está mostrándose diariamente y dando siempre el mismo mensaje, mostrando y enseñando cómo debemos prepararnos para recibir el pan de vida eterna. Ella dice, ir a la misa y comulgar en estado de gracia, confesarse, ojalá todos los meses, porque siempre estamos dañando nuestro corazón con nuestros propios pecados y debemos pedir perdón para restituirnos, sanarnos, limpiarnos interiormente. Entonces, segundo trabajo, confesarse. ¿Qué otro trabajo? Hacer ayuno, mortificación. Por ejemplo, alguno de ustedes a lo mejor tiene gusto por el deporte, le gustaría estar ahora viendo las Olimpiadas y no, está aquí en la misa. Eso es un trabajo, es un sacrificio, es una mortificación que Dios bendice y que a Dios le agrada. Yo sé que a muchas damas les gusta también ver teleseries, pero cada vez son más las que rezan el rosario, por ejemplo, que es otro trabajo que nos pide la Virgen, rezar el Santo Rosario, porque así nos unimos al corazón inmaculado y ella nos lleva más cerca de Jesús. Entonces, es un trabajo, es difícil dejar una película, dejar una entretención, dejar algo que me gusta para rezar el Santo Rosario, o mejor aún, para venir a la adoración eucarística, porque en la capilla de adoración perpetua tenemos la oportunidad de irnos enamorando más y más de Jesús Eucaristía, de este pan vivo bajado del cielo. Estar con Jesús es creer en Él, seguirlo es dedicarle tiempo a Jesús. Y eso significa un sacrificio. Entonces, si podemos hacer tantos sacrificios por el deporte, por nuestra condición económica, por nuestra propia salud, ¿por qué no vamos a hacer un sacrificio por nuestra alma? Y el mejor sacrificio es unirnos a Jesús, pan de vida eterna. Hay un sacrificio que nos queda pendiente aquí en la parroquia, que es completar las horas de la madrugada en la capilla de adoración perpetua, porque hasta el momento, gracias a Dios, tenemos todos los días cubiertos, la mañana, la tarde, la noche, pero lo más difícil y lo más perfecto sería acompañar a Jesús también en las horas de la madrugada, de 12 a 6 de la mañana. Un tiempo lo habíamos conseguido, ¿no? Teníamos 24/7 acompañando a Cristo, nunca lo dejábamos solito al Señor. Pero ahora nos faltan corazones valientes, a lo mejor hoy día se entusiasma alguien o siente este llamado profundo de dar ese salto de fe y atreverse a venir aquí para acompañar a Jesús. Es que ese es el trabajo de la Iglesia, es el trabajo de todos los cristianos, darle gloria al Señor, estar con Jesús, santificarnos, llenar nuestro corazón de la presencia del Señor. Otro trabajo importante es la palabra de Dios. Aquí nos alimentamos con la fe, con la enseñanza de la Iglesia, el magisterio, la doctrina, el catecismo, escuchar programas que existen en redes sociales, en televisiones católicas, de catequesis. Eso es importante, ir alimentando también nuestra fe con la enseñanza de la Iglesia. Vemos entonces que hay trabajos importantes para demostrarle a Jesús que lo queremos a Él, no solamente sus milagros, no solamente sus favores, sino que queremos vivir para Cristo, ser verdaderos discípulos del Señor. Es cierto que la ayuda social es importante, Jesús también la vivió, porque multiplicó los panes
le dio de comer a los hambrientos y quiere que nosotros lo hagamos. Y estamos todavía al debe en ese sentido, porque por más que la sociedad actualmente tiene más condiciones económicas, tenemos mejor situación que años atrás, ¿no? Como en la época del Padre Hurtado, ¿no? Aquí tenemos ya mostrando al Padre Hurtado, porque cuando él vivía había mucha pobreza en el país. Mucha gente vivía debajo del puente, no tenía techo, pasaba hambre. Entonces, la labor de la Iglesia se concentraba en esa acción social, que es muy importante. Hoy en día, creo yo, que con los gobiernos que tenemos a nivel municipal, estatal, etcétera, y con la ayuda de particulares, etcétera, se puede ayudar a la gente que está sufriendo, porque todavía hay muchos migrantes, por ejemplo, hay gente que da vueltas, que pasan por aquí, por San José de la Mariquina, que no tienen posada, no tienen dónde alojar, y pasan hambre, pasan frío. Entonces todavía podemos hacer mucho por los más necesitados, es cierto. Pero, queridos hermanos, lo más importante que nos pide Jesús, al menos acá en la iglesia, en la parroquia y en nuestra condición de bautizados, a todos, es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Buscar ese pan de vida eterna. Ese es el que necesitamos. Y hoy día también el Señor nos dice, no basta con venir a la misa y comulgar. Es muy importante estar bien preparados. ¿Qué quieres que hagamos?, le dicen los discípulos. Que crean, que tengan fe en mí, dice Jesús. Y tener fe en Jesús entonces es llegar bien preparados a la misa. Comulgar, pero que esa comunión nos vaya transformando. Porque nos dice la lectura de la carta a los Efesios, que si no nos va transformando la fe, quiere decir que algo no está funcionando bien. Tenemos que dejar, dice San Pablo, nuestra condición de hombre viejo para comenzar a ser hombre nuevo. Eso no se trata de edad, sino que se trata de un rejuvenecimiento espiritual. Dejar de ser hombre viejo es dejar de ser pagano y comenzar a ser creyente, un verdadero cristiano. Voy a darles un ejemplo bien claro. De un tiempo a esta parte hay gente que viene a la parroquia a buscar agüita bendita, agua exorcizada. Y eso está muy bien porque realmente es un sacramental que ayuda mucho. Pero aquí las secretarias preguntan a veces, bueno, ¿y usted para qué quiere el agua bendita? No, es que yo la mezclo con unas patas de conejo, con unas herraduras, con no sé qué más, y al final lo que están haciendo es magia, es brujería. Entonces, ¿de qué vale eso? Eso es ser pagano. El pagano es el que cree en un poder superior, pero no en Jesús, sino que en la fuerza que viene del de abajo. Porque el pagano quiere hacer su voluntad. El que visita a un brujo o un machi o un tarotista quiere hacer su propia voluntad. Paga para tener control de la situación, que le lean las cartas, por ejemplo, saber el futuro, para hacer lo que yo quiera, para yo controlar mi vida. Pero eso no es lo que agrada a Dios, sino que lo que agrada a Dios es que creamos en Él, que le tengamos fe a Jesús, que hagamos su voluntad, no nuestra voluntad marcada por el egoísmo. Entonces, dice San Pablo, dejemos el paganismo, dejemos la concupiscencia, dejemos las apetencias, los deseos desordenados de la carne y comencemos a vivir para el Espíritu Santo, como hombres nuevos, para poder decir de verdad, Señor, yo te amo, Señor, hágase en mí tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, también en mi corazón. Y podamos entonces hacer de la misa un acto realmente litúrgico, que significa la obra de Dios, y no una blasfemia, un sacrilegio, como ocurrió en la apertura de los Juegos Olímpicos en Francia, donde se mostraba una significación de la última cena, pero con pura depravación, con puros signos, ¿no es cierto?, que realmente son una burla para nuestra fe. Y eso es lo que el mundo quiere, burlarse de la Eucaristía porque no cree en Jesús. Entonces nuestra tarea como católicos es doble. Tenemos que reparar todo ese daño,
todo ese sacrilegio que se comete contra la Eucaristía y venir a la misa en estado de gracia. Por eso nos confesamos y adorar al Señor con todo nuestro ser y con humildad decir: Jesús, yo te amo, quiero seguirte, aumenta mi fe, quiero ser tu buen discípulo, convierte mi corazón, no quiero ser pagano, quiero ser creyente, quiero amarte a ti. Así sea. Amén.